La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Muy feliz y dándole gracias a Dios de poderme permitir llegar hasta su casa, hasta su lugar de trabajo. Como hemos estado anunciando, hoy tenemos algo importante que decirle a cada uno de los que me escuchan en este momento y que han seguido llevando toda esta secuencia. Iniciaremos con un discipulado que lo llevaremos día tras día para que las personas que se están capacitando para ir a las aguas del bautismo y los ministros que están viendo este programa, esto sea una herramienta que les va a ser de una gran utilidad para la gloria del Señor. Quiero citar en esta hora un texto de la palabra del Señor muy conocido, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que traza bien la palabra de verdad. He intitulado esta enseñanza Un obrero aprobado. Debido a la grande necesidad que hay en el mundo entero de que las personas, el ser humano, conozca a Dios, conozca la verdad del Evangelio, Jesucristo ha llamado a su trabajo, al servicio de la obra ministerial, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice la palabra del Señor, allí en la epístola a los Efesios, capítulo 4, del verso 11 al 16, que Jesucristo constituyó los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que perfeccionemos a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por ello es que estamos haciendo este trabajo y diciéndoles que la Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, pone en sus manos todo este material que les puede ser de una gran utilidad. De hecho, es el discipulado, la secuencia que seguiremos de aquí en adelante, donde durante un mes los candidatos a las aguas del bautismo podrán recibir toda esta enseñanza que Jesús demandó en la Gran Comisión, para que lo pueda tener muy claro y pueda alimentarse de la palabra del Señor para poner el fundamento en su vida cristiana espiritual para la gloria del Señor. Pero, como se los hemos dicho, la importancia de estudiar la palabra del Señor, dice la Escritura que Jesucristo, estando en la tierra, dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si Jesucristo el Señor, el Dios hecho hombre, el Salvador, nos motiva a escudriñar las Escrituras, pues esto muestra que a él le gustaba estudiar la palabra del Señor. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4, el verso 11, dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, no le puede quitar ni añadir. Si alguno ministra, también dice el apóstol en ese mismo pasaje, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. ¿Esto qué muestra? Que yo no puedo a mi acomodo, o a mi antojo, o como a mí me parezca, o como me enseñaron. Si no estoy versado en la palabra del Señor, pues voy a tener problemas, dificultades, y no seré ese obrero aprobado. San Pablo lo dijo precisamente de esa manera: procura con diligencia, es decir, con prontitud, con estudio, con esfuerzo, capacitándose, conocer la palabra de Dios para que no seamos avergonzados, para que tampoco dejemos en vergüenza el Evangelio y podamos trazar bien la palabra de verdad. De esta manera vemos que Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, las últimas palabras que da como una sentencia, dice en el capítulo 22, versos 18 y 19, precisamente que aquella persona que le añada a las Escrituras, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien osa quitarle algo a la palabra del Señor, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la Nueva Jerusalén, es decir, le quitará la parte que corresponde a su salvación. Por tanto, y basados en estos pasajes que hemos citado, encuentro que yo no puedo hablar a mi acomodo lo que a mí me parezca. Por eso
le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poner en sus manos toda esta herramienta teológica que le puede ser de una gran utilidad. Ahora, si alguien dice, bueno, yo quisiera capacitarme, voy a seguir estudiando, por este canal le estaremos enviando predicaciones, enseñanzas, ministraciones, muchas cosas hermosas. Y muy pronto les estaré dando una noticia que les va a alegrar mucho, pero que tiene que ver exactamente con lo que voy a tratar en esta hora. De hecho, la Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, tiene un órgano oficial que la caracteriza, y ese órgano oficial es el ciclo, es decir, el Seminario Interdenominacional de Capacitación para Líderes y Obreros, que ofrece para todos los estudiantes de la Biblia, llámese líderes, llámese pastor, aquel pastor que está empezando su ministerio, o alguno que pueda ya llevar muchos años ejerciendo la labor ministerial, pero que quiera retomar unas clases, capacitarse y crecer teológicamente. ¿Qué es lo que nosotros le estamos brindando a los obreros del Señor, a los líderes y a los hermanos que quieran capacitarse? Obviamente, con el propósito específico, como se los dije ayer, no de sacar a nadie de su congregación, sino de brindarles herramientas de capacitación teológica para que puedan tener un mayor desarrollo dentro de su vida ministerial, dentro de su trabajo de liderazgo en la congregación, en la misión, en el concilio, donde usted pueda estar. Por tanto, hay 3 fases que componen el ciclo. Ya les diré todo lo que podemos enseñarle y que les vamos a estar brindando unas herramientas especiales. En primer lugar, tenemos el discipulado. Es decir, mañana, si Dios nos regala un día más de vida, estaré presentando mi testimonio, cómo me salvó el Señor. Y pasando ese capítulo, entonces, el día siguiente, con la ayuda de Dios, estaré iniciando el discipulado. De ahí en adelante, usted tendrá la bendición de mirar lo que Jesucristo dijo. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, podrá experimentar durante un mes, enseñanza tras enseñanza, el fundamento de la vida cristiana. Y de esa manera, cuando alguien culmine esos 30 días de enseñanza, podrá entonces, allá en su comunidad, porque sé que habrá personas que no tienen cómo movilizarse a las ciudades o que no tienen los recursos, entonces a través de esa enseñanza, los pastores, los líderes que están allí haciendo un trabajo de evangelismo y de discipulado, podrán entonces llevar, con la autorización de las autoridades que compete al concilio al cual pertenece, bautizar personas porque ya van a estar capacitadas. Y saliendo de ese discipulado, entonces ya le daré una noticia que le va a alegrar mucho su corazón para aquellas personas que les gusta estudiar la palabra del Señor y que teológicamente necesitan, quieren crecer y tener un desarrollo mayor. Entraremos entonces a mirar dentro de la fase 1 del Instituto Bíblico, que es el órgano oficial de este concilio, 7 materias. La fase 1 consta de 7 materias, que es un seminario de liderazgo. Empezando con ¿qué materia? Con el liderazgo, para mirar cuál es el fundamento de un líder. ¿Quién llama a los líderes? ¿Cómo los llama? ¿Para qué Dios los llama? La diferencia entre un líder lleno del Espíritu Santo, uno que no lo es, el primer líder fracasado, algunos requisitos básicos de cualidades características de un verdadero líder y una escala comparativa de ascenso en el liderazgo, cualquiera que fuere la misión donde la persona está ejerciendo esa labor. Luego de esta materia entraremos a mirar la ética ministerial, es decir, los parámetros establecidos de conducta para saberme comportar y hasta dónde me corresponde como miembro de una congregación, como líder, como pastor, dependiendo del rango que tenga, hasta dónde me compete la autoridad que se me ha delegado. Eso sería la ética ministerial, dividida en 9 segmentos maravillosos de toda la vida de un cristiano que nos van a ser de una gran utilidad. Terminando esta materia, entramos a ver algo maravilloso que es la homilética práctica. Número 1. Esa homilética práctica, que consiste en trazar los sermones, miraremos 3 clases de sermones, los más comunes, y le enseñaremos al estudiante a trazar sermones de una manera eficaz para que pueda comunicar el mensaje de salvación a todas las personas a quien Dios le esté
llevando, motivando y guiando. Cuando terminamos la homilética práctica, entramos a ver una materia maravillosa que precisamente tiene que ver con la interpretación de los textos para no errar en lo que la Escritura dice y resultar diciendo lo que a mi antojo me parece. Por tanto, estudiaremos hermenéutica, esas normas establecidas de la gramática y de la hermenéutica, de la historia también, de los abismos, para poder estudiar, acertar en el texto, mirar lo que dice el texto original y poder trazar sermones que glorifiquen el nombre maravilloso del Señor. Al culminar esta materia, viene algo maravilloso que me emociono cada vez que menciono esto, y es precisamente la materia de los talentos, dones y ministerios. ¿Quién de la deidad dio uno? ¿A quién se los dio? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántos son? ¿Qué dice la Escritura de ello? Y también le enseñaremos cómo ministrar esos dones maravillosos que el Espíritu Santo de Dios ha dado, que Jesucristo ha dado y que el Padre Celestial también ha dado. Y va a ser un estudio hermoso, fascinante, que nos va a motivar. Con todas estas herramientas, que aquí vamos en este seminario de liderazgo, entramos a mirar evangelismo, la gran comisión como tal y 3 normas básicas dentro de todo ese trabajo de llevar el evangelio al mundo entero. Estaremos hablando de la siembra, de la cosecha y la manutención de esa cosecha para poder tener un trabajo eficaz en las iglesias locales. Y terminando el evangelismo, culminamos el seminario de liderazgo con una materia hermosa que se llama administración pastoral. ¿Qué estaremos viendo dentro de esa administración pastoral? Precisamente los alumnos que van a estudiar, que se van a capacitar, que se van a inscribir, ellos van a hacer un ejercicio como si ellos fueran pastores. Digamos que hay muchos líderes que se están capacitando, formando, y les damos la oportunidad de que durante esa clase hagan el ejercicio como si fuera un pastor. Digámoslo de esta manera sencilla. Los ponemos en los zapatos de un pastor para que lo pueda comprender, ayudar también y ver la grande responsabilidad que pesa sobre un ministro de Dios. Y allí terminamos el seminario de liderazgo, que sería la fase 1 del ciclo. Para entrar a la siguiente materia, entonces, adicional a esto, hay un curso maravilloso y especial que es el seminario de escuela dominical, exclusivo para maestras y maestros de escuela dominical por edades, con maestras profesionales, pedagogas, y va a tener una información maravillosa que, si la saben utilizar todas estas herramientas, van a producir que muchos niños y por ende sus padres conozcan al Señor, sean salvos, y hay algo maravilloso dentro de todo ese estudio. Al terminar la fase 1 y el seminario de escuela dominical, entraríamos a mirar lo que sería la fase 2, lo cual nosotros llamamos dentro de este seminario el Instituto Bíblico. Ese Instituto Bíblico consta de 12 materias, iniciando con una introducción a la Biblia. Yo lo digo de esta manera: nos montamos en un helicóptero y nos vamos por encima de todos los libros de la Biblia para mirar el corazón de cada libro de la Biblia. Es algo maravilloso. Luego miraremos las 7 dispensaciones para mirar por qué Dios, en tiempos explícitos y con una raza explícita, también con un grupo de personas que se movían en el momento, les da unas ordenanzas para probar Dios la fidelidad y la obediencia del hombre. Tristemente, tiene que empezar Dios con unas directrices, pero tristemente terminar con un juicio cada dispensación y mirar dispensación por dispensación por qué en unas partes de la Biblia se dice de una forma y posteriormente ese trato de Dios se elimina y Dios renueva su trato especial para que el hombre le pueda obedecer. Terminando las 7 dispensaciones, entramos a mirar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia y lo que representa cada uno de esos libros, toda la enseñanza que concierne a ello de una manera fascinante, ilustrada, que nos motiva a conocer y a estudiar más la palabra del Señor. Al terminar el Pentateuco, entraríamos a mirar los libros históricos. Entraríamos a mirar 12 libros de historia desde Josué hasta Esther. Y allí nos va a quedar muy claro el porqué, el trato de Dios con el pueblo de Israel y todo lo que ha pasado en la historia con el periodo de los reyes. Estaríamos viendo allí libros históricos. Pasaríamos a mirar los libros poéticos. Libros poéticos y haciendo una aclaración doctrinal allí, teológica, que nos va a ser de una gran utilidad para poder mirar
el corazón de los israelitas en cada uno de esos libros, en un estudio fascinante y muy práctico con unas aplicaciones directas a nuestras vidas y durante todos los tiempos de la historia de la raza humana. Pasamos luego a mirar los profetas mayores. Profetas mayores, para hacer también una clarificación allí de uno de los libros y poder estudiar entonces por lo menos solamente a 3. Estudiaríamos a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel. A Daniel lo dejamos quietecito porque más adelante lo vamos a unificar con otra materia que ya se les voy a decir. Cuando terminemos de estudiar los profetas mayores, entraríamos a ver los 12 profetas menores, que comprenden desde Oseas hasta Malaquías. Y allí va a haber un desarrollo también de cómo cada profeta habló del Mesías, dio profecías tocantes al reino venidero y nos va a ser fascinante. Luego entramos a ese túnel profético, los 4 evangelios. ¿Por qué son 4? ¿Cómo se manifestaron? ¿Por qué cada escritor le escribía a un grupo específico de personas dentro de toda esta enseñanza? ¿Por qué Mateo le escribió a los judíos? ¿Por qué Marcos le escribió a los romanos? Lucas, ¿por qué causa le escribió a los griegos? ¿Y por qué Juan se dirigió solamente a los creyentes? Y por ende, una manifestación especial tocante al verbo de Dios y hablar de la naturaleza divina de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Al terminar los 4 evangelios, entraremos en algo maravilloso que es la historia de la iglesia para mirar todo el libro de los Hechos y la relación que tiene con el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, todo lo que es la historia de la iglesia. Al terminar historia de la iglesia, entraríamos a ver las epístolas paulinas, todo lo que escribió el apóstol San Pablo y el trabajo maravilloso que Dios lo llamó a hacer precisamente para dar las directrices doctrinales fundamentales de la salvación. Por tanto, un estudio fascinante. Terminamos viendo las epístolas universales de esos 5 escritores y por último, le dije que había un profeta mayor que no lo habíamos tocado, pues lo vamos a unir para estudiarlo Daniel y Apocalipsis. Cuando hemos terminado estas 12 materias, hemos culminado el Instituto Bíblico. ¡Uy, qué bueno eso! ¿Y ahí se terminaría la enseñanza? No, hasta ahora vamos a empezar. Entraríamos a ver la fase 3 del ciclo, que comprende 12 materias más. Y a esta la llamamos precisamente la teología básica. Es decir, lo que ya una persona que está ejerciendo un liderazgo, o también en su momento dado el pastorado, que está empezando el ministerio, pues ahora va a poder profundizar mucho más en las escrituras, conocer otras verdades que lo que van a hacer es introducirlo en una profundidad de mayor conocimiento y por ende va a traer un mayor desarrollo. Así lo hemos visto durante todos estos más de 25 años enseñando el seminario, precisamente cómo ministerios que estaban opacados empiezan a relucir y aquellos ministerios que de pronto creían que se las sabían todas y que sabían mucho y que eran prepotentes, Dios los regula y vemos ministros humildes, sencillos, pero llenos del conocimiento de Dios, de la palabra, enseñando a sus congregaciones, levantando a otros líderes, sin ningún temor de que, como decía alguien, me van a mover la silla. No, aquí nadie le va a mover la silla ni la butaca a nadie, porque Dios al que llama lo respalda, lo bendice, lo unge, lo capacita, y cuando todos nos llenamos del conocimiento de la verdad, uno no desea otra cosa, sino que el mundo entero conozca la verdad maravillosa de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Por tanto, en esta fase 3 de la teología básica, empezamos a mirar una materia maravillosa que es la introducción a la teología. ¿Qué tiene que ver todo esto con la teología? Para dar un inicio a algo mayor, a un estudio, como he dicho, más profundo, hermoso, especial, que va a ser de una gran utilidad para todo aquel que reciba este conocimiento. Cuando terminemos esa materia, entraremos a ver algo maravilloso que es la tipología y estaremos estudiando el tabernáculo, el mobiliario, qué es lo que representa y significa cada una de esas partes que Dios en el monte le mostró a Moisés en un modelo y que le manda a preparar tabernáculo para que Dios se manifieste al pueblo de Israel. Una materia fascinante donde nos enamoramos mucho más del Señor Jesucristo por todo lo que vamos a aprender precisamente del ungido del Señor. Culminando esta materia, entramos a profundizar en homilética 2. Es decir, ahondaremos mucho más en otras clases de sermones, miraremos cómo hacer secuencias para no cansar a la grey y poder estar alimentando el redil de la mejor manera, con palabra pura,
no perdiendo el tiempo, no diciendo otras cosas, no murmurando de otros, enseñando la palabra. Hay tanto que enseñar que nos vamos a morir y no terminamos de enseñar todo lo que la Biblia dice, porque es una fuente inagotable de vida. Luego de esto entramos a profundizar también en la hermenéutica 2, a mirar abismos socioculturales, abismos lingüísticos y tantas herramientas que la hermenéutica nos brinda para poder tener mayor seguridad de predicar la palabra del Señor y de poder exponer mejores sermones, obviamente basados solamente en la verdad de nuestro Dios. Luego tendremos la materia de la psicología pastoral y allí miraremos unas herramientas que nos pueden ser de utilidad precisamente para complementarla con la siguiente materia, que es la consejería pastoral, que para muchos dicen que es muy sencilla. No, realmente no lo es. Allí hay una serie de directrices que nos muestran, que nos forman, que nos educan, que nos enseñan lo complicado, lo difícil y ante todo la gran responsabilidad que tiene aconsejar a una persona. Entonces, mire todo lo que hasta aquí hemos ganado, hemos avanzado, hemos crecido, hemos tenido un desarrollo, sin lugar a dudas, se lo aseguro. Toda persona que se capacita no sigue siendo la misma dentro del ministerio o del trabajo de liderazgo al cual Dios en su bondad le haya llamado. La siguiente materia que estudiaremos es la angelología. Allí tomaremos precisamente, aunque digamos que la angelología está muy extensa, la vamos a subdividir en materias precisamente para estudiar cada uno de estos géneros. Es decir, en esta parte estudiaremos los ángeles buenos, los ángeles fieles, los ángeles que se mantuvieron íntegros en Dios hasta el día de hoy y por la eternidad. Y allí vamos a aprender muchas buenas cosas de esos seres espirituales que han sido enviados por Dios para que sean de bendición a los que vamos a heredar el reino celestial. Luego de ello estudiaremos la demonología. Cuando estudiamos esta materia vamos a mirar por qué se llaman demonios, espíritus y bueno, tantos nombres que tienen, quiénes eran, de dónde salieron, cómo se formaron, quitar y desmentir unos mitos que se han dado con el transcurrir de los años, precisamente porque algunos obreros de Dios, por no tener la seguridad de cómo interpretar la escritura, pues resultan diciendo lo primero que aparezca en cualquier libro y así tampoco son las cosas. Para eso estudiamos la palabra de Dios, para poder tener seguridad en el texto sagrado y decir con libertad las profundidades de la palabra de nuestro Dios. Al culminar esta materia, entramos a mirar lo más maravilloso que es la cristología, es decir, la persona y la obra de nuestro amado Dios, Señor y Salvador Jesucristo, todo lo que hizo y también su ministerio actual en el cielo. Y terminando esta etapa preciosa, entramos a mirar algo maravilloso que es la neumatología, todo lo relacionado al estudio del Espíritu Santo y de igual forma, su persona y su obra en la tierra, en el creyente y cómo él actúa en el mundo y en ese mundo espiritual, en el corazón de cada persona para atraerlo a la salvación de nuestro buen Señor y Salvador. Estaremos mirando misiones, cómo hacer misiones, ir a otros lugares, extender el Evangelio del Reino y por último de esas materias encontramos el discipulado. Pero no el discipulado que les voy a dar de aquí en adelante después de unos días para ir a las aguas del bautismo, no, el discipulado que tiene que ver con la identidad de un cristiano delante de su Señor en este mundo perverso y maligno en el cual nosotros vivimos. Un estudio fascinante, muy confrontante, que nos enseña y nos educa precisamente la importancia de vivir para ese Dios como lo que somos, la sal de la tierra, la luz del mundo y la columna y el baluarte de la verdad. Ya hemos visto entonces la fase 1, seminario de liderazgo, la fase 2, instituto bíblico, la fase 3, teología básica. Ah, bueno, esto es importante, yo no sabía muchas de estas cosas, pastor. Con todo eso ya creo que estoy bien. No, viene algo más claro, viene mucho más. Porque esto sería, con mucho respeto, como decir que ya hemos estudiado preescolar, primaria y bachillerato. Pero alguien dijera, no, yo quiero hacer una carrera. ¿Cuál? La de un teólogo. Ah, perfecto. Entonces también le tenemos una bendición hermosa y especial, y es que lo que llamaríamos aquí, dentro del ciclo, la fase 4, es algo que Dios nos ha venido añadiendo con los años de estudiar, de capacitarnos, de buscar del Señor, y es la tesis. ¿Qué es la tesis?
La tesis es la teología sistemática ilustrada del ciclo, es decir, otras 9 materias maravillosas con 136 tópicos doctrinales para ver la carrera de un teólogo y poder saber que la Biblia es una fuente inagotable de vida y que personalmente al estudiar teología sistemática ilustrada, porque la hemos ilustrado precisamente para que le sea muy agradable, para que el estudiante pueda captar todos los detalles y poder mirar en estas materias tan hermosas, tan especiales, cómo Jesucristo, cómo el Padre, cómo el Espíritu Santo se quieren revelar al ser humano, y todo está ahí en la Biblia. El asunto es que a veces no sacamos el tiempo para estudiar, para conocer a nuestro Dios, y nos hemos acostumbrado y nos hemos conformado sencillamente con alguna predicación de vez en cuando. Algunos creyentes van al templo una o 2 veces en la semana. Claro, ellos comen todos los días, desayunan, almuerzan, cenan, toman onces, medias nueves y algunas otras cositas por el camino, entre tanto que llegan a la casa. Si así comiéramos la palabra del Señor, si así buscáramos a Dios, nos llenaríamos de un conocimiento especial y podríamos ser, sin lugar a dudas, un mejor instrumento en las manos de nuestro Dios. Erraríamos menos porque estudiaríamos con más profundidad la palabra del Señor. Por tanto, en esta materia de la tesis, iniciaríamos con una introducción que serían los prolegómenos para definir precisamente toda la terminología de la palabra teología y de un teólogo. La grande responsabilidad que conlleva ser un teólogo. Bueno, hay mucha gente fanática y religiosa que dice que ser teólogo es del diablo. Algunos hasta le ponen un apelativo peyorativo como hay teólogos. Bueno, yo decía lo mismo cuando no estudiaba. Ahora que he estudiado y que sigo estudiando la teología, me gozo en saber que un teólogo no es otra cosa, sino un científico espiritual que de cabeza se lanza en las escrituras para profundizar cada texto, cada palabra, cada libro y todo lo que el maestro dijo para tener seguridad y claridad de cómo vamos a exponer la palabra a las naciones. Luego de esta materia, de esta introducción, entraremos a mirar la primera materia de la tesis, que es la bibliología. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la Biblia y precisamente cómo cuando se estudia esta materia realmente arde en nuestro corazón el querer estudiar mucho más la palabra del Señor. Terminando esta bendición preciosa, entramos a mirar la teología propia. La teología propia precisamente para referirnos a la deidad, a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no tocando sus obras, sino su personalidad, sus atributos y todo lo que concierne a esa maravillosa manifestación de Dios para el ser humano a través de ese misterio llamado Dios. Saliendo de esta materia de la teología propia, que nos va a llevar un buen tiempo y que va a ser de mucha edificación, entonces entramos a estudiar la angelología. Como ya habíamos visto una parte allá en la fase 3 del ciclo, ahora vamos a profundizar en algo que es la satanología y toda la doctrina concerniente al príncipe de las tinieblas, precisamente para conocer a nuestro enemigo y saber todo lo que la Biblia dice tocante a Satanás, a los demonios, cómo actúa él en el mundo, qué poderes tiene, qué no tiene, porque hay personas que hasta han hecho pactos con el diablo y suponen que eso nunca se puede romper para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces allí estaremos ahondando en esta doctrina fundamental para conocer a nuestro enemigo y saber toda la victoria que Dios le ha dado al creyente en contra de ese enemigo de los seres humanos. Luego entramos a ver la antropología, que son todas las verdades concernientes al ser humano, al hombre, a su creación, pero dentro de esto florece una doctrina fundamental que es la hamartiología, que tiene que ver con toda la doctrina del pecado. Es decir, cómo entró el pecado, cómo lo afecta, hasta dónde llega, cómo atrapa al hombre, pero cuál es el destino final de aquella persona que permanece en el pecado. Y estaremos mirando toda esa doctrina concerniente al pecado, cómo el hombre fue engañado por Satanás y por ende separado en comunión perfecta de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Terminando esta materia, entramos a algo que es lo más fascinante, lo más maravilloso, que se llama la soteriología. Estaremos mirando las doctrinas fundamentales tocantes
a la salvación del ser humano. Dentro de ellas, precisamente, la salvación, la redención, la glorificación, la predestinación, la glorificación, la doctrina de la seguridad de la salvación, porque hoy hay muchos conflictos entre, ¿se pierde un cristiano? ¿Pierde la salvación? ¿No la pierde? ¿Cómo ve Dios el pecado de un creyente con relación al pecado de un inconverso que no se arrepiente? Y aunque es el mismo pecado, la Biblia dice, en una doctrina maravillosa, especial, cómo trata Dios el pecado de un creyente y cómo Dios trata el pecado de una persona impía, de un inconverso que nunca se va a arrepentir. Soteriología es tener seguridad de lo que Dios dijo para vivir la libertad, no para pecar, sino la libertad para conocer a Dios y disfrutar de la común salvación por la fe que nos ha sido concedida en Jesucristo nuestro amado Señor y Salvador. Luego entramos a mirar la eclesiología, que son todas las verdades concernientes a la iglesia, precisamente a ese gobierno de la iglesia y a cómo se deben hacer las cosas para que el mundo no esté blasfemando el nombre del Señor y murmurando, y mantener la posición de ser sal de la tierra, luz del mundo y la columna y el baluarte de la verdad. Materias maravillosas que nos estructuran de por qué no en su plenitud, 100%, nos podemos parecer y asemejar a la primera iglesia que fundará el Señor Jesucristo, la iglesia primitiva. Ellos no tenían doctrina, Jesús los salva y después es que viene el apóstol San Pablo a declarar, porque Dios se lo ha revelado, cuáles son las doctrinas fundamentales de esa iglesia. Algo maravilloso que nos va a ayudar a crecer, a tener un desarrollo y a no contaminarnos con el mundo que nos rodea. Luego entraremos a mirar la escatología, todas las verdades concernientes a lo que en su tiempo se dijo, pero que a la postre, a medida de darse su cumplimiento, se fue convirtiendo en historia, y lo que desde este punto de vista hasta donde estamos hoy, qué es lo que viene y que conforma la parte escatológica del final de los tiempos. Ahondaremos muchísimo más en algunos detalles precisamente de la cristología, más exactamente de todo el oficio y del trabajo que Jesucristo está haciendo desde que ascendió al Padre Celestial, y nos quedará mucho más claro. Y por último, todo el trabajo, tanto el sello, las arras, la unción, el poder, la autoridad, la gracia, la sabiduría, los dones, que por medio del Espíritu Santo el creyente recibe y puede ser un testigo fiel de nuestro Dios en esta tierra para llevar esta verdad universal a las naciones. Cuando hayamos culminado la tesis, que es un estudio muy hermoso, muy especial, estoy completamente seguro, y lo digo por experiencia propia, uno no puede ser, ni vuelve a ser, el mismo cristiano de siempre. Al conocer las Escrituras, al capacitarnos, Dios quiere edificarnos, bendecirnos y usar nuestras vidas en esferas mayores que nosotros mismos desconocíamos. Y será algo maravilloso por una razón. Porque toda aquella vanagloria que el ser humano por naturaleza caída quiere apropiarse para lucirse y para que sea famoso y para que lo elogien, sencillamente desaparece. Lo único que nos importa cuando conocemos a Dios es la necesidad tan grande que hay en el mundo entero y queremos decírselo de cualquier forma. Por eso estamos utilizando los medios y no escatimando esfuerzos para llegar hasta ustedes, edificarlos, bendecirlos y poderles decir: Dios tiene para ustedes muchísimas bendiciones, solamente depende de que usted le crea al Señor, se capacite, ingrese, estudie, conozca a Dios y vaya a su comunidad, donde Dios le ha puesto como líder, como pastor, y predique la verdad de Dios y pueda crecer. Nos sentiríamos felices de ver que hace milagros en el nombre de Jesucristo, que aprende a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a exponer la palabra del Señor, que se levanten escatólogos, que se levanten profetas, que se levanten apóstoles, maravilloso para nosotros, que se levanten pastores, evangelistas, que trastornen el reino de las tinieblas, que arrebaten las almas del infierno y las traigan a los pies de Cristo, maravilloso. Que crezca su concilio, la congregación donde usted predica, maravilloso es para nosotros, porque estamos dando cumplimiento a el eslogan que Dios nos dio a la Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, unificando el cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Le daremos algunos testimonios de pastores que se están capacitando de otras misiones y ellos mismos le dirán
si lo que le estoy diciendo es real o no. Por tanto, usted que está ingresando, que se quiere capacitar, quiero decirle esto y mucho más, porque una cosa es decírselo aquí a manera de información y otra, muy diferente, lo que experimentamos en clase y los cambios maravillosos que el Espíritu Santo de Dios produce cuando abrimos las Escrituras. Es algo así como lo que pasó a los caminantes del camino de Emaús. Dice la Escritura que Jesús se apareció, estaba en medio de ellos y les abrió el entendimiento para conocer las Escrituras. Eso es lo que yo veo clase tras clase. Dios nos abre el entendimiento, nos revela las Escrituras y lloramos, nos reímos, nos gozamos, aprendemos y salimos transformados de cada clase donde quisiéramos no salir jamás. Que Dios les bendiga. Les esperamos para ser de gran edificación, para su liderazgo, para su ministerio, para el trabajo que cada uno ejerce en la comunidad a donde Dios le ha colocado. Por tanto, con nuestros brazos abiertos les decimos, bienvenidos al ciclo, bienvenidos a tesis, bienvenidos a esta capacitación teológica que espero les sea de una gran utilidad para la gloria de nuestro Dios. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.